Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu misericordia, tu bendición y tu gracia, al permitirnos nuevamente estar reunidos acá en la continuación del estudio de tu palabra. Hoy te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único y verdadero Dios. Y hoy te pedimos, oh Dios bendito, oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Maestro de Nazaret, el Buen Pastor, que seas tú, Señor, quien abra e ilumine nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que esta palabra que hoy vamos a recibir de ti sea escrita y sea grabada en nuestro corazón, mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos que esta palabra, siendo revelada por ti, se haga viva en nosotros y que dé fruto al 100%. Hoy ponemos en tus manos, Señor, este lugar, allí en donde quiera que se encuentren este tiempo, porque sabemos que la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración son para ti, Señor Jesucristo, ya que en medio de cualquier dificultad, tú eres el fiel amigo que siempre está a nuestro lado. Y te pedimos, Señor, que seas tú el quien guíe nuestras vidas, guíe nuestros pasos, ya que tú eres la luz del mundo. Gracias, Señor. Gracias, Señor mío y Dios mío. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un verdadero gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente acá en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Y como siempre estamos estudiando en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y hoy nos corresponde siempre en el capítulo 4 de los versículos 8 al 14. Y para lo cual siempre bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del ministerio Rama de Olivo, que se encuentra localizado en la zona 10 del municipio de Mixco del departamento de Guatemala, hoy que esta palabra sea de gran bendición para todos, porque uno de los objetivos por los cuales el ministerio Rama de Olivo, a través del hermano pastor general Benjamín Omar Morales, de su distinguida esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, cuando se da inicio esta serie de estudios bíblicos, tanto presencial y que cuando se hace presencialmente pues también se transmite, es para que cada día el pueblo de Dios vayamos conociendo y por consiguiente nuestro crecimiento nos lleve a una madurez espiritual. Y qué mejor que a través del estudio de la palabra, complementado con las demás armas espirituales que el Señor nos ha concedido. Y quiero que me acompañe rápidamente, aprovechando al máximo el tiempo que tenemos disponible, en la lectura de los versículos que hoy el Señor nos va a enseñar. Y lo reiteramos en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 4, de los versículos 8 al 14. Si tienes una Biblia a la mano, pues acompáñame, si no, pues con reverencia escucha la lectura de los mismos. Y dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículos 8 al 14. Exhortación contra el volver a la esclavitud. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar?
guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Amén. Hoy, en esta oportunidad, en la continuación del estudio bíblico correspondiente, como reiteramos, en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Sabemos, ya lo hemos venido estudiando, que uno de los obstáculos que el enemigo intentó poner en las iglesias de Galacia fue precisamente en una forma maliciosa, utilizando a los judíos que se habían convertido al Señor, pero que no lo habían hecho de corazón, ya que estos judíos que se habían convertido, lógicamente no lo habían hecho con la suficiente fe y convicción de lo que esto conlleva, ya que ellos querían, en el caso de los judíos, querían todavía mantener ciertos ritos de la ley mosaica y aún costumbres judías que no estaban tampoco en la ley. O sea, lo que hemos venido acá estudiando cuando leemos y sabemos acerca de los judaizantes, porque ellos en medio de todo ello habían pregonado a los gálatas, tanto judíos como gentiles, que era necesario que para ser salvos tenían que obedecer la ley mosaica y en el caso de los varones circuncidarse físicamente. Pero acá, por eso es que el apóstol Pablo tuvo que amonestar en una forma muy severa a los gálatas y también confrontó a aquellos judaizantes. Y en estos versículos, en el título de esta sección, cuando dice exhortación contra el volver a la esclavitud, nosotros sabemos que lo vamos a enfocar en el sentido de los judíos y también de nosotros los gentiles. Nosotros, como seres humanos, tenemos un pasado, independientemente que haya sido bueno o haya sido muy manchado, pues eso es independiente. En este caso, acá nos damos cuenta lo que el apóstol Pablo estaba exponiendo: el volver a vivir en la ley mosaica, el desear el pasado negativo y esclavizante. Recordemos que el pueblo de Israel en su momento ni bien había salido de la esclavitud que vivieron en Egipto, y cuando estuvieron en el desierto ellos renegaron, ya que ellos no les gustó el maná y llegaron incluso a blasfemar cuando renegaron del maná y desearon los ajos, los apios. Así dice la palabra. Ellos desearon regresar a Egipto, a la esclavitud en que ellos vivían, porque decían que encontraban en las hortalizas. En el caso, todos conocemos que las hortalizas, llámese los puerros, los apios, las cebollas, es parte de la alimentación básica de un ser humano. Pero acá ellos lo estaban anhelando no solamente desde el punto de vista físico, sino que espiritual. Entonces, recordemos que el mirar atrás es muy negativo en la vida misma, tanto en lo espiritual como en lo terrenal. Y mira, y para que esto definitivamente estamos haciendo esta introducción, es porque tenemos que dejar muy en claro que el mirar atrás
el regresar al pasado muchas veces trae consecuencias muy negativas y nefastas. Y a manera de ejemplo, quiero que me acompañes en el libro de Génesis, específicamente en el capítulo número 19, en los versículos número 17 y 26. Dice acá en Génesis capítulo 19, versículo 17, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. En el versículo número 26 dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Este pasaje es muy conocido, ya que aquí nos da un claro ejemplo que el mirar atrás, el regresar al pasado, trae consecuencias. En el caso de la mujer de Lot, significó la muerte, tanto espiritual como la muerte física, porque ella desobedeció, ella anheló. Todos conocemos la historia del pasaje bíblico que habla de esas dos ciudades nefastas y que fueron borradas del mapa literalmente por parte de Dios, ya que hubo un juicio sobre esas ciudades de pecado. Y también hay otro ejemplo. No fue tanto de muerte física que de una muerte espiritual. ¿Y por qué? Ya lo voy a explicar. Quiero que me acompañes rápidamente en el libro de Ruth, en el capítulo número 1, de los versículos número 10 al 15. Dice, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueden ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Aquí hay un claro ejemplo. Todo ya lo hemos leído, lo hemos estudiado acerca de lo que es la fidelidad y los afanes de esta vida o las cosas terrenales. En el caso de Orfa, todos conocemos la historia de Noemí y de estas dos moabitas. En el caso de Ruth y de Orfa, sabemos lo que sucedió. Y este ejemplo de Orfa, ella pues quería seguir a su suegra, pero pudo más. El anhelo del pasado, y aquí lo hemos leído, que Noemí menciona que Orfa nuevamente regresa a su país y a sus ídolos. O sea, ella anhelaba las cosas tanto de su pueblo como las del pasado. Entonces muchas veces es tan negativo esto. Y mira, y esto es bíblico. ¿Y por qué te decimos esto? Porque quiero que me acompañes rápidamente en el libro de Proverbios, en el capítulo número 26, versículo 11, el cual dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Y vamos rápidamente a la segunda epístola segunda epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo número 2, versículo 22, dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Por qué hemos hecho esta pequeña semblanza de lo que representa el volver al pasado? Acá lo dijimos al principio, aquellos judaizantes no se querían despojar de las costumbres de la ley
mosaica y costumbres judías, y querían a la fuerza que los que se convertían al Señor en las regiones de Galacia, ellos tenían que ser salvos, pero sí antes tenían que convertirse al judaísmo, en pocas palabras. Y eso no es así. Entonces, en este versículo número 8, dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Por eso hicimos esta semblanza en el aspecto tanto del pueblo de Israel, y en este caso, hoy en día, de lo que es el mundo actual. Cuando nosotros llegamos a Cristo, lógicamente, y por eso yo lo mencioné al principio, todos tenemos un pasado, independientemente cómo haya sido, si haya sido muy manchado, si haya sido hasta de lo peor, eso no importa, pero todos tenemos un pasado. Estando en Cristo Jesús, la misma Biblia nos dice que además de ser hechos hijos y las que son hijas de Dios, nacemos de nuevo, del agua y del Espíritu, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, el pasado, la vieja vida, el viejo hombre, se queda atrás. ¿Por qué? Porque cuando no conocíamos de Dios, estábamos en ignorancia, la dureza de corazón, la incredulidad, la ceguera y la sordera espiritual estaba en nuestras vidas, pero ahora en Cristo Jesús es diferente, y por eso en este versículo lo expone muy claramente el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Cuando dice acá, en otro tiempo no conociendo a Dios, lo que mencionábamos, cuando no conocíamos de Dios, estábamos en ignorancia, estábamos muertos espiritualmente. Aquí lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, cuando menciona en otro tiempo no conociendo a Dios, recordemos que antes de acudir a la fe salvadora de Jesucristo, ninguna persona conoce a Dios verdaderamente, por muy noble que sea, por muchas obras materiales que haga, por mucha religiosidad que viva. Eso no es así. Para el único medio por el cual nosotros podemos tener acceso al Padre es a través de su Hijo, Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro, no hay otra. No porque yo lo diga, aquí lo dice la palabra del Señor, específicamente en San Juan 14:6. Entonces, aquí, en este versículo 8 dice: servíais a los que por naturaleza no son dioses. La idolatría, siempre lo hemos dicho, no es solamente rendirle culto, pleitesía o hincarse delante de una imagen, sea de cualquier material y sea de cualquier religión que exista en esta faz de la tierra. La idolatría muchas veces es a través de, por ejemplo, cuando ya se pone mucho la mirada en cosas materiales, en el dinero, en el amar desmedidamente a los hijos o a la mujer, o en el caso de la mujer al hombre. O sea, no con esto lo aclaro que no es bueno amar, no, por el contrario, el amor de Dios tiene que estar morando en nosotros, pero el amor de Dios, no un amor falso, no un amor condicionado o un sentimiento en sí, no, sino que el amor de Dios debe de habitar en nosotros. Entonces, muchas veces por desconocimiento o aún con conocimiento se puede llegar a idolatrar a personas, objetos o corrientes políticas de este mundo. Entonces, aquí recordemos, y por eso lo mencionamos, en nuestra vieja vida había mucha idolatría, más que todo de la religión que todos conocemos y de otras más. El rendirle homenaje, idolatrar, o como se conoce, rendirle culto a estas imágenes que son ídolos demoníacos, que son dioses falsos, eso es un pecado ante Dios. Recordemos que por eso el pueblo de Israel sucumbió
debido a la incredulidad e idolatría, que son los dos pecados más abominables ante Dios. Entonces, después de esto, en el versículo 9 dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Aquí nos habla claramente, lo dijimos hace un momentito, que cuando nosotros llegamos al Señor Jesucristo, somos hechos hijos de Dios. Eso está, no porque yo lo diga, nuevamente lo aclaro, sino que está escrito en San Juan 1:12. Y aquí en este versículo número 9 nos habla claramente, mas ahora conociendo a Dios. O sea, cuando ya estamos en el Señor Jesucristo, ya somos hechos hijos de Dios, y las que son hijas de Dios, hay un conocimiento espiritual, porque en otro tiempo, lógicamente, lo recalcamos, la ignorancia, la incredulidad vivía en nosotros o en las personas que en este momento no conocen de Dios, están en ello. Entonces, aquí nos habla muy claramente cuando dice, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Recordemos que nuestro Dios es nuestro Padre Celestial. Y quiero que me acompañe rápidamente a el libro de Génesis, ya que definitivamente acá está escrito. En Génesis, en el capítulo número 1, en los versículos 26 y 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el capítulo número 2, en el capítulo número 2, versículo 7, siempre acá del libro de Génesis dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí nos habla muy claramente de nuestro Dios. Él es nuestro Padre Celestial. Nos habla del Dios Todopoderoso, omnipotente. Y cuando acá dice, siendo conocidos por Dios, y aquí hay algo muy importante que quiero que me pongas atención. Cuando dice, o más bien, siendo conocidos por Dios, podemos conocer a Dios solo porque Él nos conoció primero, así como lo escogimos, porque Él nos eligió primero. Esto quiero que me acompañe rápidamente al Evangelio de San Juan, en el capítulo número 6, en el versículo 44, dice, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí mismo en San Juan capítulo número 15, en el versículo número 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Lo que les mencioné. Y algo también muy importante, mencionamos el amor de Dios, el amor que excede a todo conocimiento. Amamos a Dios de todo corazón, amamos al Señor Jesucristo, porque Él nos amó primero. Quiero que me acompañes aquí, en la primera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo número 4 y versículo número 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén, aleluya, gloria a Dios. Recordemos que antes que nosotros naciésemos, Él ya nos había escogido. Antes que fuésemos formados en el vientre de nuestra mamá, Él ya nos conocía.
Dios es nuestro Creador y Padre Celestial. Y miren, en este versículo número 9 dice: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar nuevamente? Tocamos el tema del pasado. Cuando dice os volvéis de nuevo, el volver a la ley mosaica, el anhelar, el desear el pasado, en este caso el formalismo, lo que eran las costumbres, las ceremonias. Y esto, mira, acá en la epístola que estamos estudiando, en el capítulo número 5, en el versículo número 1 acá de Gálatas, dice: estad firmes en la libertad, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y mira, también acá quiero que me acompañes a Colosenses, en el capítulo número 2, versículo 20. Acá nos dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. Y vamos rápidamente para que lo entendamos y lo expliquemos bien. Aquí mismo en Hebreos capítulo 9, versículo 10 dice: ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Lo dijimos, la ley mosaica era por obras, mientras que la gracia es a través de la fe en Señor Jesucristo. Y claro, una fe sin obras es muerta, pero recordemos que las obras materiales o sentimentales que se puedan hacer, igual que las justicias del hombre y de la mujer, son como en un trapo de inmundicia ante la presencia de Dios, porque nadie puede ser salvo ni por la ley mosaica, ni por religión alguna, mucho menos por obras materiales. Es solamente la fe y la obediencia al Señor Jesucristo. Y definitivamente cuando dice débiles y pobres rudimentos, acá nos está hablando de la religiosidad, de las enseñanzas de hombres. Cuando dice el volver a esclavizarse, o sea, el volver al ritualismo que en este momento querían imponer los que eran judíos y que querían mantener lo que era la mayoría de los preceptos de la ley mosaica. Y recordemos que ya estando en el Señor Jesucristo, ya la ley mosaica ya no tiene cabida en nosotros, sino que es la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Entonces, aquí en el versículo número 10 dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Recordemos que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y en la ley mosaica estipulaba ciertas fiestas. Todos conocemos, a manera de ejemplo, las fiestas de las trompetas, la de los tabernáculos, en cuanto a las lunas nuevas que le llamaban, así como también costumbres que estaban ahí. Entonces, nosotros nos damos cuenta del formalismo, el legalismo, de los rituales, como lo reiteramos, que eran las ceremonias, eran lo que se acostumbraba en el pueblo de Israel, de los festivales que marcaban el calendario judío. Estas ordenanzas, más que todo, fueron para el pueblo de Israel en tiempo de la ley mosaica, mas no para la iglesia. No porque yo lo diga, sino que la palabra del Señor está clara. Y entonces el apóstol Pablo advierte a los Gálatas, como lo hizo con los colosenses. Y quiero que me acompañes rápidamente acá en la epístola a los colosenses, en el capítulo número 2, versículos 16 y 17, en el cual dice: por tanto, nadie os juzgue
en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí lo dice claramente, que ya no son todas esas costumbres, rituales de la ley. Todo eso lo cumplió el Señor en la cruz. Él lo cumplió por toda la humanidad, porque ningún hombre, ninguna mujer puede cumplir la ley a cabalidad. El único que la cumplió por toda la humanidad fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, el apóstol Pablo estaba en contra de la observancia legalista de estas cosas, ya que estos judíos querían imponer que estas eran requeridas por Dios para obtener la gracia, lo cual no es así. Ya lo hemos dicho, es que no importa qué religión sea, las costumbres, lo que se impone, eso no agrada a Dios, y eso no es el camino para llegar a ser salvos, es solamente a través de Jesucristo. Mira, es que estos son temas muy delicados, que muchas veces hieren susceptibilidades, pero al final es que no estamos ni ofendiendo, ni tampoco pretendemos el hacerlo. Es que nuestro deber como atalayas, el mandato del Señor de enseñar la palabra de Dios, no a nuestra manera, no, es a lo que el Espíritu Santo nos revela. Y muchas veces esto causa molestias en muchos, pero nosotros o agradamos a Dios o agradamos a los hombres. ¿Le creemos a Dios o a los hombres? De corazón, con fe, confianza plena, obedecemos, amamos y agradamos a Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. En el versículo número 11 dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Si había algo muy importante en lo que era la vida del apóstol Pablo, y muy especialmente lo que era su ministerio apostólico, era el amor. Cuando hay amor, el temor de Dios, amor al prójimo, humildad en las personas, es algo muy importante. Porque cuando nosotros vemos, ya sea a hermanos o hermanas en la fe, que están pasando por momentos angustiosos, sean cual sean, y aún en las personas inconversas que no conocen de Dios, pero también nosotros las amamos y buscamos la forma muchas veces de lo que ellos están pasando. Viene una preocupación sincera en nosotros para ver qué les sucede y si nosotros podemos ser de ayuda, aunque sea algo mínimo que esté a nuestro alcance. Esto era lo que el apóstol Pablo hacía. Su amor por la iglesia lo manifestaba, y él estaba algo preocupado debido a que valga la redundancia, debido a que estos judaizantes se habían metido tanto en las iglesias de Galacia y que habían absorbido, aparte de muchos hermanos y de muchas hermanas, él sintió por un momento que había trabajado en vano, o sea, que había sembrado en un mal terreno o en un terreno estéril. O sea, hoy en día sucede casi lo mismo, porque muchas veces cuando se predica, se enseña la palabra de Dios, esa semilla muchas veces va a llegar a un buen terreno y muchas veces va a llegar a un mal terreno. ¿Por qué? Porque las personas reciben esa palabra de corazón o la rechazan. Entonces, aquí se cumple lo escrito en lo que es la parábola del sembrador. Y quiero que me acompañes al Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 13 y del versículo número, vamos a ver,
capítulo número 13, del versículo 1 al 9, el cual dice: parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le sentó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y es que acá, mira, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, se cumple. Aquí lo acabamos de leer, que, por ejemplo, cuando la semilla no da fruto en terreno como la del camino, o sea, no entienden la palabra. Los pedregales es cuando se reciben con alegría, pero caen ante la prueba. Los espinos son los afanes, y las riquezas la ahogan, y la buena tierra es la que, cuando alguien recibe esa palabra, su corazón la atesora y se goza y la pone por obra. Entonces, el apóstol Pablo acá temía que sus esfuerzos para establecer y edificar las iglesias en Galacia fueran improductivos, debido a la reincidencia de los gálatas de recibir lo que lamentablemente estos judaizantes, a través del legalismo, querían imponer. En el versículo número 12 dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Si hay algo muy importante, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, es acerca del testimonio, ya que después, en este versículo número 12, después de la reprensión severa a los Gálatas por parte del apóstol Pablo, y que la hizo con amor, con temor de Dios, con amor al prójimo, con mucha humildad, a través del testimonio, se dirige a ellos con un ruego basado en su afecto por ellos. Lo mencionamos, el amor al prójimo. Y entonces, el ejemplo del apóstol Pablo de la humildad y de trabajar en unidad. El apóstol Pablo, recordemos que él en su pasado había sido un fariseo muy orgulloso, ya que se justificaba a sí mismo y confiaba en su propia rectitud, que esto lo salvaría según él. Por eso exhortó a los gálatas que siguieran su ejemplo y evitaran el legalismo de los judaizantes. Cuando dice acá: ningún agravio me habéis hecho, aunque los judíos lo persiguieron muy severamente durante su primera estadía en Galacia, no le habían hecho ningún daño, ya que los gálatas los recibieron bien y él les anunció el evangelio. Entonces, aquí nos damos cuenta de algo muy importante. Lo dijimos, el testimonio. Versículo número 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Acá, si bien es cierto, en la palabra de Dios no aparece de qué tipo de enfermedad estaba padeciendo el apóstol Pablo, se sabe que esta enfermedad, según varios estudiosos judíos, se sabe que el apóstol Pablo había adquirido malaria. Todos conocemos que la malaria es una enfermedad muy severa, y que se sabe que el apóstol Pablo la pudo haber contraído en las costas de Panfilia. Y esto pudo haber sido el motivo por el cual él, junto con Bernabé, no predicaron la palabra de Dios en la ciudad de Pergue, que se localizaba en la región de Panfilia. Esto está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 13, versículos número 13 y 14. El clima más fresco, específicamente en esa región de Galacia, y sobre todo en lo que era Antioquía de Pisidia, debieron de traer algún alivio al apóstol Pablo, debido a la fiebre causada por la malaria.
Y ya lo dijimos que esta enfermedad es algo severa y que lógicamente debilita el cuerpo humano. Y más sin embargo, en algún momento quizás que tenía cierto alivio, el apóstol Pablo predicó la palabra aún estando en esa situación. Y ahí nos damos cuenta que el anunciar y predicar la palabra de Dios en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia, el Señor se va a agradar. Y entonces nos damos cuenta que para Dios no hay nada imposible. Y muchas veces, si hay algo muy importante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, es que le tenemos que servir al Señor en cualquier situación, ya sea en abundancia, en escasez, el estar saciado, en padecer hambre, en todo y por todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así lo dice la palabra del Señor. Y cuando ponemos principalmente estos versículos por obra, es algo hermoso, es algo muy, muy especial, porque siempre lo hemos dicho y la palabra del Señor nos dice que Dios nos va a permitir ciertas pruebas, pero Él conoce nuestra debilidad, Él conoce nuestra fortaleza y sobre las mismas Él trabaja y no nos va a mandar pruebas que no podamos soportar. Entonces, después de esto que estaba padeciendo el apóstol Pablo de una enfermedad del cuerpo, aunque muchos también han llegado a deducir que era una enfermedad de ceguera, pero definitivamente la que más se deduce que fue una enfermedad del cuerpo, específicamente malaria. Esto pues no está escrito acá en la palabra de Dios, pero es a manera de referencia, haya sido cualquier enfermedad de cualquier especie que haya padecido el apóstol Pablo, eso no fue ningún impedimento para que él siguiera trabajando, anunciando el evangelio de Jesucristo. En el versículo número 14 dice: y no me menospreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. El no menospreciar a nadie, ni marginar a nadie por ningún motivo. Recordemos que Dios no hace acepción de personas y que nosotros no debemos de hacer acepción de personas, sean creyentes o no lo sean. El recibir a los santos, la sensibilidad humana, el amor fraternal, la hospitalidad principalmente. Los Gálatas recibieron al apóstol Pablo con cordialidad, con amor, a pesar de su enfermedad física, lo cual, lo reiteramos, no fue ningún obstáculo para que anunciara el evangelio de Jesucristo. Hoy te digo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, estos versículos, en la primera parte, que si tú te puedes dar cuenta que nos habla de este conflicto que se estaba viviendo en las iglesias de Galacia acerca de los judíos que querían vivir nuevamente la ley, el recordar el pasado. Hoy en día, cuando lo aplicamos y a través del tiempo, el ser humano muchas veces se da a la tarea de recordar principalmente cosas negativas. El recordar cosas buenas o cosas que nos han dado algún beneficio positivo y que también por añadidura a los demás es algo importante. Pero el recordar el pasado, o lo peor, volver a las prácticas, y esto era lo que definitivamente estaba causando peligro en las iglesias de Galacia, y el apóstol Pablo vino y los amonestó y los confrontó, específicamente a aquellos judíos que se habían convertido pero que no lo habían hecho de corazón, como se conoce comúnmente, creyentes no convertidos. Y definitivamente todo esto nos hace un llamado a la reflexión que tenemos que, cuando estamos ya en el Señor Jesucristo, debemos de buscar cada día de Él, que nos dé la fuerza para no volver atrás. Les leímos el pasaje de la mujer de Lot. Ella murió, ella desobedeció, y por querer su necedad, su desobediencia, pero el anhelar las cosas que se practicaban en esas ciudades, mira lo que le sucedió. En el caso de Orfa, que era nuera de Noemí, pues ella regresó a su país. Sin duda alguna, las costumbres paganas de Moab la absorbieron y regresó. Eso es lo que nos detalla la palabra de Dios. Entonces hoy te digo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, tú que estás luchando también por perseverar en la palabra, procura, cuando tengas todos esos pensamientos o esas nostalgias, acudamos
a la cruz. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos ilumine, a que ese pasado ya no vuelva nunca más, ni mucho menos lo estemos pensando. Las costumbres de religión, principalmente mucho pueblo todavía tiene costumbres de la religión tradicional. Todo eso se tiene que quedar atrás porque muchas veces es una piedra de tropiezo para que sigamos adelante en victoria en el Señor. Amigo y amiga, yo te puedo decir hoy con todo mi corazón que tenemos que buscar de Dios cada día. Tú que no conoces de la gracia de Dios en Jesucristo, hoy es el día, porque mira, todas esas costumbres, todas esas cosas del pasado, principalmente negativas, se tienen que quedar atrás. Y para Dios no hay nada imposible, no importa qué costumbres, no importa qué pecados estés ahorita estés viviendo o situaciones, pero si hoy te acercas a la cruz, si hoy le pides perdón a Dios por tus pecados, el Señor te perdona. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo de corazón. Si lo haces así, verás la gloria de Dios. Si recibes a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, serás salvo y vas a ser de bendición, no solo en tu propia vida, sino que para los tuyos, para las personas que conviven contigo, están a tu alrededor. Tú vas a ser luz para muchos. Así como nosotros un día también fuimos rescatados de la vana manera de vivir heredada de los ancestros, así hoy tú lo puedes hacer. Y no es por medio de religiones, ni de costumbres, ni de tradiciones. Es solamente la fe en el Señor Jesucristo, de creer de corazón que Él vino a la tierra, dio su vida por nosotros, pagando la deuda de pecado que teníamos ante el Padre, derivado de la desobediencia y el pecado de Adán. Recuerda, la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias porque hoy nos has bendecido con esta palabra, porque hoy nos recuerdas constantemente que estamos en Cristo Jesús, los que somos tus hijos y las que son tus hijas, porque hoy constantemente le estás recordando a aquel y aquella que no te conoce, que hay también acceso para la salvación de sus almas. Hoy está vigente a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te damos, Señor, porque hoy nos has hecho libres, sanos, salvos, con vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque cada día a través del estudio de tu palabra vamos aumentando nuestra fe, porque tú nos das ese aumento, esa estabilidad de fe que solamente tú nos puedes dar, Señor, y la parte que nosotros debemos de hacer también. Pero nuestra fe, nuestra confianza plena está depositada en ti, Señor, porque tú eres la vid y nosotros somos los pámpanos. Separados de ti nada podemos hacer. Por eso dice tu palabra, clama a mí y yo te responderé. Y por lo tanto hoy venimos a ti, Señor, para que le toques el corazón a aquel o aquella que no te conoce, por aquel y por aquella hermano o hermana en Jesucristo caído o caída de la gracia, para que se reconcilie contigo y vuelva a tu redil. Gracias, Señor, porque hoy estamos viviendo el presente y el futuro, el cual eres tú, Señor Jesús, en nuestras vidas, y lo puedes también ser para aquel y para aquella que no te conoce y que hoy haya escuchado esta palabra. Por aquel hermano, por aquella hermana que se encuentra pasando por pruebas, por tribulaciones, por angustias o por momentos de quizás el enemigo le está metiendo el regresar al pasado. No lo permita, Señor. Dale fuerzas a estos hermanos y a estas hermanas que están pasando por pruebas. Hoy te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Te alabamos, te adoramos y te exaltamos, Señor. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un verdadero gozo y privilegio en el amor de Jesucristo el haber estado en esta oportunidad a través de esta reunión. Es nuestro anhelo que esta palabra sea de bendición, ya que el estudio bíblico es para que nosotros, sin excepción alguna, vayamos conociendo, aprendiendo, creciendo y madurando espiritualmente. Y también, a pesar que es un estudio bíblico para hermanos y hermanas en Jesucristo, también es para aquellos y aquellas que no conocen
de la gracia y misericordia de Dios, porque a través de estos estudios también se tocan temas evangelísticos y es también para ellos, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, a nombre del hermano pastor general Benjamín Omar Morales, de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, su familia, toda la congregación del ministerio Rama de Olivo, de su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, es nuestro anhelo, nuestro deseo, que cada día sigamos adelante en victoria en Jesucristo. Amigo y amiga, hoy es el día que el Señor te habla a tu corazón y que puedes tomar la decisión más importante de tu vida al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Y si lo haces de corazón, serás hecho hijo o serás hecha hija de Dios si eres dama. Tu nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero y vas a ser salvo, sano, libre, con vida eterna en abundancia y el perdón de tus pecados. Y serás luz para los demás. Y a través de tu testimonio, tu familia, los tuyos y alrededor también van a llegar a los pies del Señor. Es una promesa que el Señor nos da a todos. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Y recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.